Y bendecido día, quien les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y durante este primer video asíncrono vamos a desarrollar la unidad temática número 1 de nuestra asignatura Sistema Impositivo Venezolano. Y para ya iniciar el contenido programático, me voy a permitir compartir pantalla. A razón de esto, debo señalarles que el día de hoy nosotros vamos a entrar a desarrollar algunos aspectos fundamentales de la actividad financiera y la potestad tributaria. Aquí nosotros nos vamos a referir a algunos aspectos como el poder público, la competencia tributaria, la administración tributaria, entre otros. De seguida, vamos a sumergirnos en el desarrollo del sistema tributario, los principios constitucionales de la tributación en Venezuela. Y posterior a ello, nos vamos a adentrar al desarrollo de la relación jurídico-tributaria para poder entender en qué consiste ese vínculo que va a unir a la administración tributaria y al sujeto pasivo en calidad de contribuyente o responsable, estableciendo cuáles son esos elementos que vienen a conformar parte de la relación jurídico-tributaria para dar paso a lo que se denomina las actuaciones jurídicos tributarias que lleva a cabo la administración tributaria y con los cuales se va a relacionar con los sujetos pasivos en calidad de contribuyente, en calidad de responsable. Y finalizaremos esta unidad temática haciendo mención a qué se entiende por ilícitos tributarios, pero para esto vamos a tener que revisar un poquito lo que es un deber tributario. Así que les invito a que me acompañen en el desarrollo de este contenido programático. A razón de esto, vamos ya a iniciar el contenido. Cuando hacemos referencia a la actividad financiera del Estado y la potestad del Estado, es necesario que nosotros consideremos lo que es la hacienda pública. La hacienda pública viene a ser ese conjunto de bienes que tiene el Estado para poder dar satisfacción a todas las necesidades públicas y con ello tratar de conseguir los fines que se ha presupuestado, vale decir, la justicia, el bien común, la seguridad jurídica. Por eso es que el Estado venezolano requiere indefectiblemente obtener una serie de ingresos. Llamamos ingresos todos aquellos bienes, muebles, inmuebles, acciones en empresas en donde tenga participación el Estado y aquellos bienes que obtiene el Estado a través de actividades propias como aquellas actividades que provienen de empresas en donde él interviene. Y a razón de esto es que el Estado va a poder dar la satisfacción a los egresos o los gastos que van a repercutir en toda la colectividad. En conclusión, la hacienda pública va a comprender tanto los bienes que puede considerarse como parte del Estado para dar la satisfacción de esos gastos, es decir, con los cuales el Estado va a poder satisfacer esas necesidades del colectivo. ¿Y por qué es necesario que el Estado tenga esa hacienda pública? Bueno, es necesario porque indefectiblemente el Estado va a realizar una serie de actuaciones que se denominan actividad financiera. Y a razón de esto, esas actuaciones, o también llamado por algunos autores como mecanismo, es lo que va a permitir que el Estado pueda considerar cuál es la necesidad pública, es decir, la necesidad del colectivo, no una necesidad individual, para poder entregar lo que es un servicio público y considerando cuál es el servicio público que va a satisfacer la necesidad pública, invertir un ingreso de carácter público y por eso tendrá que hacer esa erogación, es decir, ese gasto para poder realizar esas actuaciones y poder lograr lo que se denomina esa consecución de actos que vienen a configurar la actividad financiera. Para esto, el Estado indefectiblemente tendrá que llevar a cabo una serie de políticas, tanto fiscales como políticas económicas, políticas bancarias, que en un todo van a ayudar a la obtención de esta actividad.
financiera. Por eso es que la mayoría de los autores se perfilan a señalar que la actividad financiera no está comprendida en un solo acto, sino que comprende diversas actuaciones y que todas ellas conllevan a el logro de la consecución de los fines del Estado. Y como bien se dijo, Villegas considera que es necesario la existencia de la necesidad pública, el servicio público, el ingreso público y el gasto público. Habiendo entonces refrescado lo que es la actividad financiera, vamos a ingresar ahora al estudio de la potestad tributaria. Pero antes de ingresar a este punto, es indefectible que nosotros determinemos el concepto de Estado. Recordemos que el Estado va a comprender el conjunto de poderes, de órganos, de instituciones que tiene el gobierno en un determinado país. En el caso de Venezuela, nuestra estructura de poder público va a estar de manera vertical y también de forma horizontal, tal como lo establece el artículo 136. Y de manera horizontal, nosotros vamos a conseguir tanto el poder nacional, el poder estatal y el poder municipal. Y también nosotros vamos a conseguir de forma eh, vertical todos los poderes que vienen a conseguir las actuaciones propias del Estado, como son el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder electoral y, por si fuera poco, el poder ciudadano. Y dentro de todo esto tenemos que señalar que el Estado, en ese poder de imperio que tiene para el establecimiento de una serie de normas y de actuaciones que todos nosotros debemos cumplir al pie de la letra, tiene efectivamente lo que se denomina la potestad tributaria. Y esta potestad tributaria es una potestad, un poder o una facultad de imperio que le deviene por ley al Estado, bien a través del poder público municipal, estatal y nacional, y que permite que el mismo Estado pueda crear, pueda arreglar, pueda establecer las maneras de cómo puede exigir impuestos, tasas y contribuciones. Pero esto no es un poder ilimitado, puesto que debe estar supeditado a la supremacía constitucional. Significa entonces que el poder que tiene el Estado como poder tributario, potestad tributaria, no es una potestad discrecional, sino que tiene que estar bien enfocada o supeditada a la supremacía constitucional. Recordemos que dentro de esa pirámide de Kelsen, es decir, de esa superposición de normas que están establecidas dentro del derecho venezolano y el derecho a nivel mundial, no puede existir una norma que supere el texto de la Constitución. A razón de esto, debemos decir que la potestad tributaria está supeditada a la nulidad de las actuaciones que lleven a cabo los funcionarios públicos siempre que vayan en contra con lo establecido en la Constitución y las leyes. Vale decir, si hay alguna actuación que realice un funcionario público y que la misma vaya en vulneración o en violación a las garantías constitucionales, esa actuación es totalmente irritable. Y las leyes tributarias, indefectiblemente, sean nacionales, sean municipales, sean estadales, deben estar subordinadas a lo que dispone la misma Constitución. Y el doctor Luis Fraga Pitaluga, que es uno de los más reconocidos tributaristas en Venezuela, ha dispuesto que cada vez que nosotros como intérpretes vayamos a revisar las leyes de carácter tributaria, nosotros tenemos que interpretar las mismas en función y en relación con lo que está establecido en la Constitución y de manera inexorable de acuerdo con el principio de la supremacía constitucional. Es decir, las palabras que utiliza el doctor Fraga Pitaluga es que todas las leyes de carácter tributaria deben y serán interpretadas a trasluz de la misma Constitución. Por eso es importante que esa potestad tributaria que tiene
el Estado, a través de ese poder de imperio para crear, para exigir, para arreglar, para establecer impuestos, tasas y contribuciones, tiene que estar evidentemente supeditada a la Constitución. Y el poder público, así como nosotros los ciudadanos, tenemos que interpretar la misma en función de lo que establezca la Constitución y las leyes, puesto que en caso que esto no ocurra, podemos señalar que hay una extralimitación de poder por parte de la administración tributaria. Habiendo entonces hecho esa reflexión de lo que es la potestad tributaria, es necesario ahora iniciar con principios constitucionales de la tributación. Y para esto nosotros nos tenemos que adentrar a lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 2009. En función de esto tenemos distintos principios. El primero de ellos es el principio de la legalidad tributaria, que establece que no se pueden crear impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley. Es decir, que no puede existir la vigencia de o el vigor de un tributo si no está establecido en ley. No puede haber un hecho imponible, no puede existir una alícuota o una base si la misma no está consagrada en una ley que esté en vigencia o en vigor. Lo que significa que allí se le está poniendo un freno contra freno a la actividad tributaria. El segundo principio es el principio de la generalidad. Este principio establece que todos nosotros, es decir, todos los ciudadanos, seamos venezolanos o no, pero que estemos dentro del territorio de la República, tenemos que coadyuvar al Estado con los gastos que éste posee. Y para esto nosotros tenemos que cumplir con el deber de pagar impuestos, tasas y contribuciones, siempre y cuando estemos en el presupuesto de hecho previsto en las leyes que están en vigencia dentro de nuestro sistema tributario y que efectivamente estemos en ese supuesto de hecho. La capacidad contributiva, como tercer principio que está dispuesto dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que a mayor sea mi ingreso, así debe ser el pago del tributo, es decir, de mi colaboración o coayuda a los gastos del Estado. Lo que significa que nosotros vamos a tener esa obligación dependiendo de nuestra capacidad contributiva, es decir, de nuestro poder adquisitivo. Mientras mayor sea mi ingreso, así va a ser mi capacidad para contribuir con los gastos del Estado. Luego tenemos el principio de la no confiscatoriedad. Este principio de la no confiscatoriedad dispone que el Estado venezolano, a través de la administración tributaria, no podrá de ninguna manera hacerse de los bienes de los particulares para cobrar impuestos, tasas y contribuciones, porque esto iría en contra del principio de la garantía constitucional del derecho a la propiedad privada. Luego tenemos el principio de la igualdad tributaria. Este principio establece que todos somos iguales ante la ley, por supuesto respetando el principio de la capacidad contributiva. Y no importa si existe la persona del legislador, si somos contribuyentes o responsables, todos tenemos el mismo deber de contribuir con el pago de impuestos, tasas y contribuciones. Y por eso es que algunos autores, como el doctor Candal, señala que este es una extensión del principio de la generalidad tributaria. Luego tenemos el principio de la irretroactividad de la ley tributaria, que establece que nosotros tenemos que considerar que en el momento en que entra en vigor una ley tributaria, desde ahí comienza a tener vigencia. Es decir, si existe un procedimiento tributario que ocurrió en vigor de una ley anterior y está siendo decidido y sancionado con una ley nueva, esta es la que tiene aplicación. Pero es importante que se sepa que existe una excepción y esta excepción está referida al hecho de que si el hecho ocurrió con una ley que está en vigor antes de la decisión de ese procedimiento, pero que esa ley
favorece al contribuyente, se va a aplicar de forma excepcional esa que favorece al contribuyente. Luego tenemos el principio de la justicia, que está referido a que todos vamos a ser tratados por igual y que todos estos impuestos, tasas y contribuciones deben ser evidentemente justos para poder colaborar con el Estado, con esas cargas que posee y de ninguna manera van a ser de tipo atentatorio a el derecho de propiedad de los particulares. Y finalmente tenemos el principio de la pecuniariedad en el que se establece que Venezuela, dentro de su sistema tributario, solamente permite el pago de impuestos, tasas y contribuciones, vale decir, de tributos en dinero, es decir, en moneda de curso legal en Venezuela, que en nuestro caso es el bolívar. Habiendo entonces revisado cuáles son los principios constitucionales que rigen o que giran en torno al sistema tributario venezolano, vamos ahora a ver un poquito lo que es la relación jurídico-tributaria. Recordemos que la relación jurídica viene a ser ese vínculo que va a unir a dos sujetos, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Y este sujeto activo y ese sujeto pasivo van a generar una serie de derechos y obligaciones para poder existir y a raíz de esto van a establecerse una serie de efectos jurídicos para las partes. Y en el caso de la relación jurídico-tributaria, esto no es nada distinto o no es nada diferente. Y por eso es que van a existir dos sujetos. Un sujeto que es el denominado sujeto activo, que como lo establece el Código Orgánico Tributario, es el que tiene el poder y que en el caso de la relación jurídica tributaria le va a pertenecer a el Estado, es decir, esa cualidad, esa condición le pertenece al Estado, en sus distintos niveles, sea a través de la Administración Tributaria Nacional, representada por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, conocido como el CENEAT. Y tenemos también a los sujetos pasivos, que son aquellas personas que tienen el deber de realizar algunas actuaciones que están dispuestas dentro de las normas que están señaladas dentro de nuestro sistema tributario venezolano, calidad de contribuyente en calidad de responsable. Cuando hablamos de contribuyente, efectivamente es la persona natural o jurídica que indefectiblemente debe realizar las actuaciones denominadas deberes tributarios, bien sea como deber formal o como deber material. Y en el caso de responsable es aquella persona que, aunque no tenga la cualidad de contribuyente, debe asumir la responsabilidad del cumplimiento de la obligación de la persona a la cual está representando. Ejemplo de esto tendríamos el representante legal de una sociedad anónima. Recordemos que la sociedad anónima es un ente ficticio que no piensa, que no puede por sí sola llevar a cabo el cumplimiento de la serie de derechos y deberes que puede poseer por el hecho de ser un sujeto de derecho y poseer personalidad jurídica. Y a razón de esto, por ser un ente ficticio, se le establece esta persona, es decir, esta persona natural que lo va a representar. Y dentro de los elementos que nosotros podemos determinar como elementos de carácter objetivo dentro de la relación jurídico-tributaria, nosotros vamos a conseguir el hecho imponible, la base imponible y la alícuota. Cuando hablamos de hecho imponible, debemos señalar que ese es el presupuesto que está previsto en la ley de carácter tributaria, por supuesto, y que va a tipificar un tributo, llamemos el tributo impuesto, una tasa, una contribución. Y cada vez que se genere, que se produzca o que se realice esa situación fáctica, nosotros estaremos en el nacimiento de la obligación tributaria, lo que significa que al momento de la materialización de ese presupuesto previsto en la ley, allí nace la obligación tributaria. Por eso el hecho imponible es el presupuesto que ha considerado el legislador para poder tipificar el impuesto a la tasa y la contribución. Y que en caso de que acaezca por parte del sujeto pasivo, allí se genera la obligación tributaria. La base imponible viene a ser ese monto, esa cuantía por la cual se va a
computar, se va a calcular el monto de del determinado impuesto, la tasa, la contribución que debe satisfacer el sujeto pasivo, ¿vale? Es decir, el contribuyente o el responsable. Ejemplo de esto tenemos cuando nosotros estamos haciendo una compra en un supermercado. El total de la cantidad que vamos a pagar es lo que va a ser determinado para aplicarse la alícuota que establece el impuesto al valor agregado. Es decir, el total del monto o de la cuantía sobre la cual se determina el importe para poderse aplicar la alícuota. Y la alícuota viene a ser ese porcentaje que se le va a aplicar a la base imponible que evidentemente debe pagar el obligado. En el ejemplo que teníamos anteriormente, debemos señalar que en la compra del supermercado nosotros deberíamos verificar si dentro de esa base imponible existe algún producto, algún bien que esté exento del pago del 16%. Por ejemplo, imaginemos las sardinas en lata. Allí existe la exoneración. El pan blanco, existe la exoneración, pero todos los demás bienes como los bienes de limpieza, detergente, suavizantes, así como los de higiene personal, todos tienen el 16%. Existen otros tipos de alícuotas o porcentajes que son aplicables y todo va a depender del tipo impositivo del que se trate, es decir, del tipo de impuesto que nosotros vayamos a estudiar. Y como acabamos de señalar que en caso de el acaecimiento de ese presupuesto que está dispuesto en la norma que exige el nacimiento del tributo y se produce la obligación tributaria, nosotros tenemos que tocar un poco lo que es la obligación tributaria. La obligación tributaria viene a ser ese deber que debe cumplir el obligado tributario, puesto que ha nacido con el acaecimiento de el hecho imponible previsto en la norma, una serie de deberes, una serie de obligaciones. Y efectivamente, la obligación jurídico-tributaria principal que le va a surgir al sujeto pasivo de esa relación entre la administración tributaria y el contribuyente o responsable, la obligación principal es el pago del tributo, sea impuesto, tasa, contribución. ¿Por qué? Porque recordemos que la finalidad de que exista esa relación jurídico-tributaria es que el Estado obtenga los ingresos necesarios para poder dar cabal cumplimiento a los fines y con ello satisfacer las necesidades públicas. Pero también se van a generar una serie de obligaciones accesorias y dentro de estas obligaciones accesorias vamos a conseguir una serie de actuaciones que nosotros como obligados tributarios debemos cumplir. Por ejemplo, la obligación de declarar, de tener nuestro registro de información fiscal. Si somos empresarios, pues la obligación de llevar los libros contables, de emitir la facturación bajo las exigencias dispuestas en las providencias administrativas que se dictan al efecto. Y también debemos en este punto hablar un poquito sobre la gestión tributaria. La gestión tributaria viene a ser todas esas actuaciones que lleva a cabo la administración tributaria para poder verificar, para poder inspeccionar y liquidar un tributo. Entonces, cada una de estas actuaciones tienen un propósito. El propósito, como ya se dijo, es la obtención de ingresos para que estos vengan a formar parte de los activos que tiene el Estado y así dar satisfacción a esas necesidades públicas. Y para poder establecer cuál es el monto, la cuantía que nosotros como obligados tributarios debemos
pagarle a la administración tributaria, ella debe realizar una serie de actuaciones y estas actuaciones comprenden lo que se dijo de la inspección, la verificación y la liquidación de tributos. Y a razón de esto, la administración tributaria debe determinar cuánto es lo que debe pagar el obligado tributario. Y para determinar cuánto es la obligación que tiene el obligado tributario, ojo, como obligación principal, es indefectible que se determine esa obligación. Y para eso existen tres sistemas o tres posibilidades. La primera de ellas es que la determinación la realice el sujeto pasivo, también llamada por la mayoría de autores como la autodeterminación. En este caso, el sujeto pasivo, a modo propio, va a realizar las declaraciones de impuestos y se las va a emitir al señal. Ejemplo de esto tenemos en el caso del impuesto sobre la renta, cuando el obligado tributario dentro del 1 de enero hasta el 31 de diciembre realiza la declaración del impuesto sobre la renta y lo hace a través del sistema en línea del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Él allí está aportando todos los datos, todos los montos que sabe que ha incurrido, es decir, todos aquellos ingresos, enriquecimientos que posea, así como las deducciones que sabe que tiene eh, consolidadas o que tiene soportadas en los documentos fundamentales que en algún momento pudiese presentarle la administración tributaria cuando se exija la verificación de esa declaración que él ha realizado. Pero también tenemos la mixta. La mixta permite que el sujeto pasivo, es decir, el obligado tributario, pueda apoyarse de la administración tributaria para poder llevar a cabo esa determinación tributaria. Imaginemos que la persona pues no conoce muy bien cómo debe realizar esa declaración del impuesto sobre la renta. Acude a la administración tributaria para poder compaginar esa actuación y llevar consigo el cumplimiento del deber tributario. Luego tenemos esa determinación de oficio. ¿Qué ocurre cuando el sujeto pasivo, en calidad de contribuyente o responsable, no realiza a modo propio esa declaración para poder determinar tributariamente cuánto es lo que debe como obligación tributaria? En este caso, la administración tributaria actúa de oficio y pudiese ocurrir que el obligado tributario pues no actúe de manera lógica, no cumpla con las obligaciones accesorias, es decir, no lleva libros, no lleva la factura, no se ha presentado, realiza las declaraciones de forma extemporánea. Entonces, la administración puede actuar de base cierta o de base presuntiva. Con base cierta, la administración actúa con lo que posea en el momento el administrado, es decir, va a determinar la obligación tributaria considerando cuáles son esas documentaciones que en un primer momento debió presentar el administrado y no lo hizo. Pero con base presunta o presuntiva es esa actuación que permite que la administración tributaria pueda establecer cuál es esa obligación que debe el sujeto pasivo en calidad de contribuyente o responsable, puesto que él no ha presentado nada, no lleva los registros contables, no tiene los libros, no tiene la factura, no ha cumplido con ninguna de las obligaciones accesorias. Entonces, el funcionario de la administración, es decir, el representante de la administración tributaria, va a considerar una empresa que sea similar a ella, pero que sí ha cumplido con la obligación. Es decir, va a equiparar a él
sujeto que está incumpliendo con una empresa que sí haya cumplido. Y allí va a establecer cuál es el monto a pagar. Habiendo entonces establecido lo que es la obligación jurídico-tributaria y entendiendo que la misma como principal es el pago del tributo y que existen otra serie de obligaciones de carácter accesorio, vamos ahora a revisar lo que son los actos de la administración tributaria. La administración tributaria, sea a nivel nacional, sea a nivel estatal o sea a nivel municipal, debe pronunciarse. Y ese pronunciamiento debe estar referido a través de ciertas actuaciones denominadas como actos administrativos de carácter tributario. Y lo primero que nosotros tenemos que considerar es que esos actos administrativos tributarios vienen a poder permitir que la administración pueda llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la verificación, fiscalización y determinación del cumplimiento de los deberes y las obligaciones tributarias. Pero para que esto tenga efectividad, para que esto sea evidentemente basado en el principio de la legalidad, las actuaciones administrativas tributarias se deben llevar a cabo considerando lo que establece la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el Código Orgánico Tributario. Es decir, cada vez que se pronuncia la administración tributaria con un contribuyente o responsable, es decir, con un sujeto pasivo, lo tiene que hacer a través de un acto administrativo, bien particular o bien general, y que debe contener todos y cada uno de las exigencias dispuestas en la LOPA, es decir, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Rápidamente tenemos que señalar que ese acto administrativo, que puede ser una providencia, puede ser una resolución, debe llevar la identificación del órgano que emite ese acto administrativo, la fecha, eh, el motivo de ese acto, la fundamentación legal que tiene ese acto, así como también los recursos que tiene el administrado para poder recurrir de ese acto administrativo, entre otras cosas. Es decir, se debe cumplir a rajatabla lo que establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y también lo que dispone el Código Orgánico Tributario en cuanto a los recursos que pueda intentar el contribuyente o responsable frente a la decisión que tome el funcionario o el ente de la administración tributaria. Porque recordemos que el acto administrativo es lo que permite que la administración tributaria pueda pronunciarse para poder verificar, para poder fiscalizar o para poder determinar el cumplimiento de los deberes, sean materiales o sean formales, y que van a hacer nacer obligaciones tributarias. Habiendo entonces referido a lo que es el acto administrativo tributario, vamos ahora a señalar que para que la persona del sujeto pasivo entienda que ha sido dispuesto de un acto administrativo, debe ser notificado. Y esa notificación del acto administrativo tributario, tal como lo dispone el Código Orgánico Tributario, puede practicarse de la siguiente manera. El funcionario de la administración tributaria, imaginemos que sea un funcionario a nivel nacional, funcionario del CNA, puede practicar la notificación entregándosela al contribuyente o responsable por medio del recibo que debe ser firmado por este. Pero si no conseguimos a el obligado tributario en calidad de contribuyente o responsable, se puede, en todo caso, seguir a la notificación que se puede practicar entregando cualquier funcionario de la administración tributaria esa actuación ante el domicilio del contribuyente o responsable y dejándolo por escrito. Pero también, si no se consigue de forma personal o el contribuyente o responsable en el domicilio de ese
ese contribuyente responsable, pues entonces, ¿qué le queda a el funcionario de la administración tributaria? Pues hacer mano de la correspondencia postal, que puede ser por postal, o la práctica que se está llevando a cabo a través de la comunicación telegráfica o por medios electrónicos, siempre que se deje constancia en el expediente de esa recepción del correo electrónico. Entonces, en consecuencia, tenemos que esa notificación que viene a ser el modo, la manera como la administración tributaria hace del conocimiento del obligado tributario que existe un acto administrativo tributario en su contra y que debe indefectiblemente apersonarse o pagar un tributo o que ha sido sancionado, pues debe ser notificado. Y esa notificación tiene efectivamente unas gradaciones, pero no existe un verdadero orden de prelación, lo que significa que el Código Orgánico Tributario permite que el funcionario de la administración tributaria pueda acceder a cualquiera de estos tipos de notificaciones sin tener que eh, este, agotar cada una de ellas. Lo que significa que si el funcionario considera que lo más prudente es emitir la notificación del acto administrativo por medio electrónico, pues así lo hará, que es la práctica que se está llevando ahora de manera habitual. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de ese sistema electrónico que viene a ser esa dirección de correo electrónico, se denomina que esta es considerada como el domicilio fiscal. El domicilio fiscal electrónico obligatorio es una figura que está dispuesta desde el Código Orgánico Tributario del año 2001, que se ha mantenido hasta el Código Orgánico Tributario del año 2014 y tuvo una modificación en el 2014 y esta modificación se mantiene hasta el código que tiene vigor en el año 2020. El domicilio fiscal se entiende como esa dirección de correo electrónico que debería proveer el administrado al momento de su inscripción en el registro de información fiscal, pero no es acordada, no es convenida entre la administración tributaria y el obligado tributario, lo que significa que si en algún momento nosotros hemos notificado a la administración tributaria de un correo electrónico que en este momento no se encuentra activo, la administración tributaria puede en todo caso usar como domicilio electrónico esa dirección de correo. Y allí van a llegar todas las notificaciones que pueda emitir la administración tributaria. Y este domicilio va a tener preferencia frente al domicilio fiscal físico, tanto de la persona natural como de la persona jurídica. Sin embargo, existen algunas inconsistencias que ha considerado la mayoría de la doctrina tributarista venezolana, encabezada por el doctor Fraga Pitaluga, pasando por el doctor Candal, entre otros, quienes consideran que el Código Orgánico Tributario no ha dispuesto cuál es ese funcionamiento y formalidades relativas al domicilio fiscal electrónico que debería indicar la administración tributaria para sobrellevar esa vulnerabilidad del derecho a la defensa que se tiene al momento de que el funcionario de la administración tributaria elige el domicilio electrónico sin considerar el domicilio fiscal de la persona natural o de la persona física, de la persona natural o de la persona jurídica de carácter físico. En consecuencia, vamos ahora a revisar cuál es el domicilio fiscal de la persona natural y la persona jurídica, pero de carácter físico.
Cuando hablamos del domicilio fiscal, debemos decir que es esa ubicación que nosotros como obligados tributarios hacemos conocer a la administración tributaria para que ella pueda en todo momento enviar las notificaciones de algún acto administrativo tributario en contra de el contribuyente o responsable, sea esto una persona natural o sea esto una persona jurídica. Y ya vimos que existe un domicilio que tiene una particularidad que se denomina el domicilio electrónico obligatorio y que va a privar sobre el domicilio físico de la persona natural o la persona jurídica. Cuando hablamos del domicilio fiscal de la persona natural, debemos decir que este va a estar referido al lugar donde se desarrolla la actividad principal. Imaginemos que tenemos una firma personal y nuestra ubicación es carrera 10, número 4, raya 33 de la Concordia. En este caso, nuestro domicilio fiscal es allí donde nosotros tenemos nuestra actividad principal. Nuestra actividad principal es en la Concordia, Estado Táchira, carrera 10, número 4, raya 33, en ese edificio. ¿Okay? Pero si por alguna situación nosotros no hemos notificado el cambio de el domicilio fiscal o no tenemos ninguna actividad principal, vamos a considerar el domicilio fiscal de la persona natural como el lugar de la residencia. ¿Dónde está ese lugar de residencia? Recordemos que allí vamos a verificar efectivamente el lugar donde nosotros hacemos la cohabitación. Y en este caso, la administración tributaria buscará la dirección que hemos emitido de nuestra vivienda principal o, sí, de nuestra vivienda principal dentro del registro de información fiscal. Pero si tampoco existe esa dirección, allí se va a considerar, según lo que establece el Código Orgánico Tributario, que el domicilio fiscal de esa persona natural es donde ocurre el hecho imponible. Si nosotros vivimos en la Concordia, Estado Táchira, pero el hecho imponible ocurrió en Avenida Las Delicias, Maracay, Estado Aragua, allí es donde se va a establecer el domicilio fiscal de la persona natural o el lugar que elija la administración tributaria. En el caso de las personas jurídicas, el domicilio fiscal puede estar referido al domicilio de su representante. Por eso la importancia de designar el representante de la persona jurídica de una sociedad anónima o de un consorcio, de una sociedad de responsabilidad limitada, entre otros. Y en el caso de que sea una empresa cuya domicilio no esté específicamente en Venezuela, pero sí tenga alguna explotación acá, será el lugar que dentro de la República Bolivariana de Venezuela desarrolle la actividad de negocio o de explotación. No obstante, habiendo explicado un poquitico lo que es el domicilio fiscal, es importante resaltar que la mayoría de las actuaciones que lleva a cabo la administración tributaria se notifican en este momento a través del domicilio electrónico obligatorio, que como ya se dejó sentado, tiene algunas inconsistencias y por tanto la mayoría de los tributaristas venezolanos han dispuesto que tiene falencias por el hecho de que no ha existido por parte de la administración tributaria un pronunciamiento sobre cuáles son esas formalidades ni cómo debe ser regulado. Y habiendo entonces dispuesto lo que son los actos administrativos tributarios y cómo se deben dar a conocer, es importante ahora hablar un poquitico sobre los deberes y los ilícitos tributarios. Cuando hablamos de deberes, estamos haciendo referencia a todas esas actuaciones de hacer, de no hacer o de dar a las que está sometido el sujeto pasivo, bien en calidad de contribuyente, bien en calidad de responsable. Y
Por eso es que nosotros debemos señalar que dentro del Código Orgánico Tributario existen dos tipos de deberes. Tenemos los deberes formales y los deberes materiales. El deber formal está referido al conjunto de actuaciones que debe indefectiblemente llevar el obligado tributario y que son ese conjunto de actuaciones que están referidas a unas acciones. Es decir, está relacionado eh, con esa obligación de hacer. Ejemplo, tenemos que llevar una cartelera informativa, hacer declaraciones en el periodo de tempestividad dispuesto en cada uno de los tributos que tienen vigor dentro del sistema tributario venezolano. Debemos llevar la facturación bajo las normas y providencias administrativas emanadas por la administración tributaria. Eh, Debemos conservar los libros bajo las disposiciones dispuestas, como los principios contables, entre otros. Los deberes materiales están referidos más a el pago del tributo, es decir, a el dar, es una obligación de dar. El obligado tributario tiene que dar efectivamente las cantidades de dinero a la administración tributaria bajo la oportunidad establecida en la norma y, por si fuera poco, bajo la forma que está dispuesta en la norma y que ha señalado la administración tributaria. Ejemplo, en el pago del impuesto sobre la renta, se establece que el mismo se puede hacer en una única porción o en fraccionamiento de 3 porciones. El obligado tributario puede acogerse a cualquiera de los dos, siempre y cuando al momento de realizar la declaración eh, proporcione tal información a el sistema en línea. Y allí podrá decir, hago un solo pago, es decir, me acojo al único pago sin fraccionamiento y lo puede hacer ante las instituciones financieras que están interconectadas con el Tesoro Nacional y que obviamente ha permisado la administración tributaria, pero también pudiese acogerse al fraccionamiento. Y en este fraccionamiento es la misma administración tributaria la que va a establecer la oportunidad para que el obligado tributario realice el pago de cada una de las cuotas que se han dispuesto para que el obligado tributario pueda cumplir con ese deber material de pago del impuesto sobre la renta. Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre los ilícitos tributarios. Cuando hablamos de ilícitos tributarios, debemos señalar que son todas esas actuaciones que van en, eh, que van a ser como contrarias al cumplimiento de los deberes y las obligaciones que están dispuestas como deberes tributarios. Como ya lo dijimos, existen los deberes formales y existen los deberes materiales. Entonces, cuando nosotros estamos actuando en contra del cumplimiento de esas obligaciones que están dispuestas dentro del Código Orgánico Tributario, así como también de las obligaciones y deberes que están establecidas a lo largo de las leyes especiales con carácter tributario dentro de nuestro sistema tributario venezolano, estamos haciendo referencia a que estamos incursos dentro de un ilícito tributario. Y la clasificación de los ilícitos tributarios pueden ser ilícitos tributarios formales, materiales y penales. Cuando hablamos de los ilícitos tributarios de carácter formal, estamos haciendo referencia a que estamos incumpliendo con alguna de esas actuaciones que están dispuestas dentro del Código Orgánico Tributario, que han sido consideradas como el deberes formales, vale decir, estamos incumpliendo un ilícito tributario cuando, o estamos dentro de un ilícito tributario cuando estamos incumpliendo con la declaración, no, la presentación de la declaración en el tiempo establecido por la ley. Cuando nosotros no estamos inscritos en el registro de información fiscal
o cuando estamos aportando información errónea, o cuando hubo modificación y no hicimos esa declaración ante el CENIAT, o cuando estamos empleando facturación que no es la permitida por la administración tributaria, o cuando no llevamos facturación, o cuando no estamos conservando los libros mm, en el tiempo establecido por las normas que tienen vigor dentro del sistema tributario venezolano. En ese caso, pues estamos incumpliendo con los deberes tributarios formales que están dispuestos en el artículo 155 en sus 8 numerales, y por eso estaríamos incursos en ilícitos tributarios. Y estos ilícitos tributarios pueden ser multas, pueden estar referidos a eh, cierre del establecimiento comercial, entre otros. En tanto que el ilícito tributario material está referido al no pago de la obligación tributaria. Y en este caso, el no pago de la obligación dentro de la oportunidad tempestiva ni de la manera como se ha dispuesto dentro de la normativa venezolana, pues va a acarrear una sanción. Primero, sanción de multa porque se está haciendo un pago que genera intereses moratorios y que no se realizó en el tiempo debido, pero también puede conllevar a el cierre del establecimiento o la clausura del establecimiento, entre otros. Y los ilícitos tributarios penales son todas aquellas actuaciones que van a ser castigadas porque son atentatorias a las normas o leyes que están dispuestas dentro del sistema tributario venezolano, como por ejemplo, imaginemos que estamos ingresando mercancías a Venezuela sin que hayamos pagado los aranceles de aduana, ni los impuestos, ni las tasas para ingresar esa mercancía. Entonces, esa mercancía como tal no ha cumplido con todas y cada una de las exigencias para que ingrese legalmente a Venezuela. Allí pudiese existir el comiso de la mercancía por parte de la administración tributaria, pero también puede generarse la destrucción de esa mercancía, por lo que esa sanción que se puede generar puede ir más allá del simple pago, del simple cierre del establecimiento, porque pudiese conllevar a el comiso de la mercancía, así como la destrucción de la mercancía, pero también pudiese llevar a la prisión de esa persona que está realizando esa actuación que en todo plano es contraria a las exigencias, a la normativa que está dispuesta dentro del sistema tributario venezolano. Entonces, fíjense que el día de hoy nosotros hemos hecho referencia a una serie de instituciones y de figuras que en un todo vienen a conformar parte de nuestro sistema eh, impositivo venezolano, tales como ese poder tributario que tiene el Estado, pero también revisamos lo que son esos principios constitucionales que van a regir y que tienen vigor dentro del sistema tributario venezolano. También hicimos mención a lo que es la relación jurídico tributaria, cómo se manifiesta, cuáles son esos elementos, tanto objetivos como subjetivos, que forman parte de ella, cómo se genera la obligación tributaria y básicamente cómo determinar esa obligación tributaria para que la administración pues, pueda obtener los ingresos que posteriormente van a servir para poder coadyuvar a esos gastos que tiene el Estado. De la misma manera, establecimos
cómo la administración tributaria puede dirigirse al administrado a través de esos actos administrativos tributarios y vimos cuáles son las exigencias que se deben considerar para que esto tenga plena legalidad. De la misma forma, señalamos cómo la administración tributaria va a dar a conocer esos actos administrativos tributarios a el sujeto pasivo en calidad de contribuyente, en calidad de responsable por medio de la notificación del acto administrativo y señalamos dónde se practica esa notificación, haciendo mención de si es la persona natural, si es una persona jurídica o si por el contrario se va a escoger la notificación del domicilio electrónico obligatorio para proseguir con lo que son los deberes tributarios, haciendo la pormenorización en lo que es el deber tributario y la clasificación de deberes que efectivamente dispone el Código Orgánico Tributario de manera general, que están señalados a partir del artículo 155 del referido instrumento normativo y finalizamos con lo que es con lo que son los ilícitos tributarios, señalando el concepto y la clasificación y algunas de las sanciones que pueden generarse por el incumplimiento de los deberes, cayendo entonces el sujeto pasivo de la relación jurídico-tributaria en esa situación denominada el ilícito tributario. Aquí tienen algunas referencias de textos que nosotros tenemos que empoderarnos para poder efectivamente estar un poco más informados de los puntos que acabamos de mencionar en este encuentro de carácter asíncrono. Así las cosas, entonces les invito a que me acompañen en el próximo encuentro y que puedan visualizar tanto este encuentro como estos encuentros de carácter presenciales que vamos a llevar a cabo en las instalaciones de nuestra institución. Nos vemos en la próxima unidad. Bendiciones.